Comenzamos con los mapas en altura. Un mapa en altura se diferencia principalmente de los mapas en superficie en que en los mapas en superficie nuestra variable era la presión. Estaban tomados a nivel del mar, es decir, a altura cero, y nos indicaba cómo variaba la presión a medida que nos desplazábamos. En los mapas en altura la variable es la altura. Están tomados a presión constante y nos están indicando cómo va variando la altura para mantener esa presión constante. Aunque aquí no esté indicado, cuando nos proporcionan un mapa en altura nos tienen que indicar a qué presión ha sido tomada. Al igual que en los mapas en superficie, aquí tenemos líneas que unen los puntos que están a la misma altura. A estas líneas las llamamos isoipsas. Y al igual que en los mapas de superficie, están indicadas la altura potencial a la que se ha tomado, que corresponde a esa línea. Altura potencial, no es altura exactamente. Ahora en la siguiente transparencia les contaré lo que es la altura potencial. En los mapas del EMET, esta altura potencial viene dada ya en metros. Igual que en los mapas de superficie, estos nos podemos encontrar con líneas de un trazo más fino y otras con un trazo de azul más grueso, pero igual que en los mapas de superficie, simplemente cada 5 líneas nos las dibujan así para poder localizarlas mejor. También en estos mapas nos señalan las zonas que se encuentran en una alta altura y en una baja altura, es decir, las zonas donde la altura para mantener esta presión constante tiene que disminuir o tiene que aumentar. Esto está relacionado también con lo que es una borrasca o un anticiclón. En los mapas del EMET, igual que en los mapas de superficie, los que están indicados de color turquesa, azulito, son anticiclones y de color rosadito o violeta son las borrascas. Pero además del código de colores podemos fijarnos en el valor de la isoipsa, de igual manera que hacemos con los mapas en superficie. Si nos fijamos en el valor de la isoipsa, podemos ver cómo el valor va disminuyendo hasta llegar a un mínimo, que es una zona de baja altura, es decir, una borrasca, o si estos valores de la isoipsa van aumentando hasta llegar a una altura máxima, es decir, es una zona de alta altura o un anticiclón. Además, también las isoipsas que forman este mapa están equidistantes en altura potencial, es decir, toda la separación entre estas líneas es la misma en términos de altura. Nos podemos fijar, por ejemplo, en la zona marcada en el recuadro, donde si contamos el valor en metros, vemos que todas estas isoipsas están separadas a la misma distancia, y es una distancia de 60 metros. Al igual que en los mapas de superficie, en los mapas de la altura vamos a tener que saber señalar donde tenemos las zonas de alta altura y las zonas de baja, es decir, donde tenemos señalados los anticiclones y los borrascas. Esto lo vamos a hacer de la misma manera que en los mapas de superficie, indicando con una letra A cuando se trata de un anticiclón, una letra B cuando se trata de una borrasca. Altura potencial. Bueno, resulta que la aceleración de la gravedad no es exactamente la misma en todos los puntos del planeta, tiene pequeñas variaciones. Para dar cuenta de estas variaciones y hacer que nuestra altura sea un parámetro independiente de estas variaciones de la aceleración de la gravedad, se define lo que es la altura potencial. Y no es más que una manera de normalizar esta aceleración de la gravedad al valor que toma, a un valor constante. Matemáticamente hablando sería pues el cociente entre la aceleración de ese punto en concreto y la aceleración media del valor de la aceleración media de la gravedad, el 9,8, multiplicado por la altura que medimos en ese punto. De todas maneras, nosotros vamos a trabajar en estos mapas como si estuviéramos trabajando en altura normal. Únicamente sepan que la variable que está indicando este mapa es la altura potencial y no es exactamente igual a la altura que nosotros medimos normalmente cuando nos medimos la altura. Al igual que en los mapas de superficie, vamos a estar interesados en determinar la velocidad del viento en un punto en concreto, marcado con el circulito.
En este dibujo les he dibujado la flecha indicando la separación entre isoipsas separada del punto simplemente porque como están tan juntas aquí para verla mejor. Pero tendríamos que tomar tanto esta distancia encima del punto y de la manera más perpendicular posible a las isoipsas de mi mapa. Recordemos que en los mapas también nos tienen que suministrar una escala. En este caso la tenemos R cuadrada y es que esa longitud de la barra representa 1000 kilómetros. Al igual que en los mapas anteriores, esta escala viene dada en kilómetros. Por lo tanto, yo para poder trabajar con ella, en mi ecuación para el cálculo de la velocidad del viento, necesitaré trabajarla en el sistema internacional. Tendré que tener esto en cuenta cuando voy a calcular la distancia entre mis isoipsas. Para calcular la velocidad del viento en un mapa en altura, tengo que recurrir a la expresión de la velocidad del viento que me está dando la variable que corresponde a este mapa. Fíjense que en este caso la velocidad del viento geostrófico, el término entre paréntesis aparece un delta de h, es decir, la altura potencial de donde se encuentra el punto, la altura potencial que corresponde a la diferencia entre las isoipsas entre las cuales se encuentra mi punto, y aparece también el término, una constante de la aceleración de la gravedad, dada por la letra G. Al igual que en los casos anteriores, todas estas constantes, como la aceleración de la gravedad, la velocidad de rotación de la Tierra, pues son variables que nos tienen que proporcionar, y la posición del punto. En este caso se encuentra sobre la línea de la latitud 40. Podrían suministrarla o no, ya que en este caso es una latitud que se puede ver muy fácilmente según está dibujado el mapa. Procedemos de la misma manera que en los mapas de superficie, teniendo en cuenta que nuestra variable ahora es la altura potencial. Delta de h representa la variación en altura potencial entre dos isoipsas, y delta de x representa la distancia en metros entre mis dos isoipsas. Igual que antes, esta delta de h, hay una errata ahí, no es delta de p, sino delta de h, serían los 60 metros que ya se encuentra en el sistema internacional. Para medir la distancia, lo hago de la misma manera que en el mapa de superficie. Utilizo la escala de mi mapa y a partir de una regla de 3 determino la distancia entre mis dos isoipsas. En este caso, en este punto, me da una distancia de 390 kilómetros. Ojo que al utilizar mi expresión para el cálculo de la velocidad del viento necesito trabajar en el sistema internacional. Sustituyo los valores numéricos dentro de mi expresión y obtengo una velocidad de 16 metros por segundo. Bien, este resultado es coherente con el punto donde he calculado la velocidad, ya que si se fijan las isoipsas entre las cuales se encuentran están bastante juntas. Siguiendo el mismo razonamiento que los mapas de superficie, cuando las isoipsas se encuentran bastante juntas entre sí, significa que mi delta de x es un número pequeño. Algo dividido en un número pequeño es algo grande, por lo tanto la velocidad me tiene que salir grande. Valores grandes de velocidad los podemos considerar por encima de 10 metros por segundo. Y tenemos que tener en cuenta la misma consideración que los mapas de superficie. Dependiendo de dónde esté mi punto, mi delta de h, mi variación de presión entre isoipsas puede variar entre los 60 o el 120, es decir, el doble. Cuando mi punto se encuentra, como en el primer caso, en medio de dos isoipsas, mi delta de h, mi diferencia de altura entre mis dos isoipsas tiene un valor de 60 metros. En cambio, cuando mi punto se sitúa justo encima de una isoipsa, esta distancia va a ser el doble. En lugar de ser 60, van a ser 120 metros. Además, tengamos cuidado con la distancia, con el delta de x que estamos calculando. El delta de x se calcula de la misma manera, es decir, en el primero de los casos, la distancia entre las dos isoipsas, dejando mi punto en el centro, y en el segundo caso igual, calculando la distancia entre las dos isoipsas que se encuentra mi punto. No desde mi punto hasta una de las isoipsas, sino desde mi punto hasta las dos isoipsas entre las cuales se encuentra mi punto. Muy bien,
Con estas aclaraciones deberíamos también estar en situación de poder trabajar con los mapas en altura. Y un último detalle. El código de colores que aparece en el mapa nos está indicando simplemente la temperatura. Un color más claro, más tirando rojo significa mayor temperatura, y colores más tirando a verdito son temperaturas más frías.